Buenos días a todas y todos. El tema que veremos en esta sesión es Introducción a los sistemas termodinámicos. Para comenzar, recordemos qué es la termodinámica. Esta puede definirse como el área de la física que estudia los procesos en los que se transfiere energía en forma de calor y trabajo. Además, en el área de la termodinámica se define como sistema al objeto, sustancia o conjunto de estos que deseamos estudiar. Es decir, realizaremos un modelo físico. Recordemos que un modelo es una simplificación del sistema que vamos a estudiar. Cuando modelamos un sistema, nos enfocamos únicamente en los aspectos que realmente nos importan. Tomemos un ejemplo de mecánica. En esta área, lo que nos importa realmente es determinar la posición, la trayectoria y el tiempo que tarda en desplazarse un automóvil. De ahí podemos obtener la velocidad y la aceleración. No nos importa el color, cuántas puertas tiene, las llantas o si tiene luces o no. Lo que realmente nos importa son las primeras características que ya he mencionado. Sistema, frontera y entorno. Un modelo termodinámico se compone de tres partes. El sistema, que por ejemplo puede ser un auto, un café caliente o el cuerpo humano. La frontera, que es una superficie cerrada, ya sea real o imaginaria, que separa al sistema del universo. Y el entorno, que es todo aquello que no está dentro del sistema y su frontera. En la imagen podemos ver una olla que contiene agua y se está calentando por una flama. El sistema en este ejemplo es el agua caliente, que está contenida en la olla, y misma que definimos como frontera. El entorno es la flama con la que se calienta el agua y el aire que rodea a la olla. La información que requerimos para describir al sistema son las siguientes cantidades: volumen, presión, temperatura y energía. Y las variables o cantidades que no consideraremos en este ejemplo son el sabor, el color o la composición química del agua. Es así como definimos nuestro sistema. Existen tres tipos de sistemas: los abiertos, cerrados y aislados. Los abiertos son el tipo más predominante de sistema. Se caracterizan por intercambiar energía y o materia con el entorno que lo rodea. Este es el sistema más común que existe, porque en realidad todos los sistemas intercambian materia y o energía, aún en cantidades pequeñas. Existen otros sistemas que son los cerrados, y a diferencia de los anteriores, estos intercambian energía como calor o trabajo con el exterior, pero nunca materia, es decir, que la masa permanece constante. Por último, tenemos los sistemas aislados. A estos se les llama así porque no intercambian energía ni materia de ningún tipo con su entorno. Se les considera un sistema desconectado de las dinámicas de su alrededor. Veamos ejemplos de sistemas abiertos. El cuerpo humano es el primer ejemplo. Este se considera un sistema abierto porque recibe materia en forma de comida y agua y emite energía al medio ambiente en forma de calor. Además, expulsa material orgánico como cabello, piel, sudor, etc. Es decir, existe un intercambio de materia y energía entre el ser humano y su entorno. Siguiendo con este ejemplo, el ser humano requiere de alimento para realizar sus actividades diarias. La cantidad de energía que consumen los seres humanos se mide en calorías. Una caloría equivale a 4.184 joules. Recordemos que la energía se mide regularmente en joules, pero en este caso, el consumo energético diario del ser humano se mide en calorías. En promedio, una persona adulta debe tomar alrededor de 2.000 calorías al día para vivir. Actividad de investigación. Como dato, el multicampeón olímpico Michael Phelps, durante sus entrenamientos, consumía alrededor de 12.000 calorías. Este nadador entrenaba 5 horas diarias. Es por eso que su consumo diario de calorías era acorde a sus actividades. La actividad que les solicito consiste en contar la cantidad de calorías que consumen al día. Para encontrar la cantidad de calorías que consumen, deberán revisar las etiquetas de los alimentos. Recuerden que la información nutricional se da por porción.
así que deben pensar cuántas porciones consumen aproximadamente. En el caso de frutas y verduras, pueden buscar tablas nutricionales para calcular las calorías que aportan cada una de estas. La comida para mascotas también contiene información nutrimental, así que pueden obtener la cantidad de calorías que consumen sus mascotas. Si no tienes mascota, puedes investigar la cantidad de comida que consume al día algún animal que sea de tu interés, y puedes calcular las calorías con la ayuda de una tabla nutricional de frutas y verduras. Una vez que tengas esta información, responde las siguientes preguntas. De acuerdo con las actividades de cada uno de los seres vivos que investigaste, ¿quién consume la cantidad necesaria de calorías para vivir? ¿Quién consume más comida o calorías de las que necesita? A partir de lo que investigaste y del ejemplo de Michael Phelps, anota una reflexión de tu consumo diario de calorías, tomando en cuenta las actividades que tú realizas. El segundo ejemplo de sistema abierto son los árboles y las plantas. En general, estos realizan el proceso de fotosíntesis. Este proceso, a grandes rasgos, consiste en tomar material inorgánico como el agua, nutrientes de la tierra y además energía solar y convertirlos en materia orgánica. Esto es el oxígeno. En pocas palabras, el sistema planta toma materia inorgánica y energía de su entorno y devuelve materia orgánica. Ahora veamos ejemplos de sistemas cerrados. Los focos son un ejemplo sencillo de un sistema cerrado. En este caso, el filamento lo tomaremos como sistema. Este recibe energía eléctrica y emite energía en forma de luz. La frontera, en este caso, es el vidrio que rodea al filamento, y el entorno, además del aire, podría ser el cable que proporciona la energía eléctrica. Otro ejemplo de un sistema cerrado es el Sol. El Sol se encuentra en el espacio exterior, donde básicamente existe un vacío. Por lo tanto, no recibe materia ni energía. Tomando como sistema al Sol, este emite radiación electromagnética en todas las direcciones, es decir, emite energía. La pérdida de masa es mínima en comparación con la radiación que emite. Es por eso que podemos considerar al Sol como un sistema cerrado. Ahora veremos ejemplos de sistemas aislados. Tenemos, por ejemplo, las hieleras y termos. En el caso más ideal, el contenido se encuentra totalmente aislado, y es por eso que su temperatura no cambia. Además, al encontrarse cerrados, no se permite el ingreso o pérdida de materia. En la realidad, lo que sucede es que la interacción con el entorno es muy pequeña o mínima, y es por eso que el contenido de estos dispositivos tarda en cambiar su temperatura. La siguiente actividad la realizarán de tarea. De los siguientes ejemplos, indica cuál es el entorno, cuál es la frontera y cuál es el sistema, y si se tratan de sistemas abiertos, aislados o cerrados. Recuerda justificar tu respuesta. Estos ejemplos son una fogata, el planeta Tierra, un refresco frío en botella de vidrio, la televisión, una caja fuerte y el termómetro que realizaron en la actividad experimental semanal. Finalmente, para describir a un sistema necesitamos variables o cantidades a medir. Existen dos tipos de variables en un sistema, las extensivas y las intensivas. Las variables extensivas son aquellas que su valor depende de la cantidad o porción de un sistema que se considera. También se dice que una forma de identificarlas es que la suma de las partes forma el total. En el caso de las variables intensivas, estas son aquellas que su valor no depende de la cantidad de sistema considerado. Para reconocerlas, podemos observar que la suma de las partes no es el total. Para que esto tenga un poco más de sentido, veamos algunos ejemplos. Como primer ejemplo, tenemos al volumen, el cual es una variable extensiva y es el más común. Si tomamos 1 litro de agua y lo separamos en 5 partes iguales, la suma de esos 200 mililitros de agua nos da el total, que es el litro de agua. Es decir, que la suma de las partes nos da el total.
Por otro lado, un ejemplo de una variable intensiva es la temperatura. Recordemos que para medir la temperatura, el sistema debe encontrarse en equilibrio termodinámico o muy cerca de ese punto, es decir, que no varíe la temperatura en el sistema. Es por eso que si medimos la temperatura en cualquier punto o espacio, en este caso del vaso de agua, debe ser la misma. Es decir, si medimos la temperatura en la superficie o hasta el fondo, nos debe dar el mismo valor. Si sumamos esos valores, no nos dará la temperatura total. Eso significa que es una variable intensiva. Como último ejercicio, investiga la definición de las siguientes cantidades y determina qué tipo de variables son: cantidad de materia, presión, densidad, energía mecánica, entropía, calor específico, concentración y entalpía. Bueno, con esto concluimos nuestro tema de hoy. Si tienen dudas, pueden enviarme un mensaje vía Classroom y trataré de responder a la brevedad posible. Pueden detenerse y volver a revisar la presentación las veces que requieran para comprenderla. Saludos.